Bien, vámonos de inmediato a conversar con Ángel Leal. Ya lo habíamos anunciado en el corte anterior, abogado constitucionalista y experto en la materia. Ángel, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Andreina, encantado de saludarle. Saludos, Janet, un placer saludar a todo el equipo. Gracias. Bueno, con esta noticia, ¿no? La histórica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos garantizando la inmunidad absoluta al expresidente Donald Trump por actos oficiales mientras estaba en el cargo, que deja un sinfín de preguntas sobre qué significa realmente esta medida, Ángel, y cuáles son sus límites. Bueno, básicamente sí hay una inmunidad absoluta, pero teniendo que ver exclusivamente con los poderes presidenciales que se le otorgan directamente por la Constitución. El artículo 2 de la Constitución describe los poderes que tiene el presidente, entre ellos comandante en jefe, nombrar embajadores, o sea que cualquier actividad oficial que tenga que ver directamente con un poder constitucional del presidente, él gozaría de inmunidad absoluta. Hay actos oficiales que tal vez no estén específicamente en la Constitución, pero que se puedan considerar actos oficiales. En ese caso, existe una presunción de inmunidad presidencial, es refutable, muy difícil de refutar por parte de cualquier fiscalía quien quiera presentar cargos. Y por último, cualquier acto no oficial técnicamente no gozaría de inmunidad presidencial. Abogado, muy buenos días, un gusto saludarlo. Pero quisiera preguntarle, ¿es tan peligroso como han mencionado toda esta situación? Es decir, ahora el presidente puede dar un golpe de Estado, asesinar a un enemigo político y no enfrentar las consecuencias. En teoría pudiera ser, y por eso es una decisión tan polémica y tan preocupante para algunas personas, porque en realidad el análisis siempre comienza con la naturaleza del acto. Si es un acto oficial constitucionalmente permitido, porque la Constitución le otorga el poder al presidente de tomar una acción, pues goza de esta inmunidad absoluta. Literalmente dice inmunidad absoluta, la decisión de ayer. Ahora, en el dado caso que es un acto oficial, no específicamente mencionado en la Constitución, no un poder constitucional, pero un acto oficial donde hay esta presunción de inmunidad, es donde ya la Corte tendría que determinar la naturaleza del acto, si en realidad no permitir la inmunidad pudiera deteriorar la independencia o separación de poderes, que es lo que le preocupó mucho a la Corte Suprema. Y por último, la determinación si es un acto de naturaleza no oficial. Sabemos la opinión en desacuerdo de la jueza Sotomayor, donde ni siquiera puso respetuosamente, que es lo que se hace por protocolo, simplemente ponen de que está en desacuerdo con la decisión y que teme por nuestra democracia. Es una decisión 6-3. En realidad es un tema que nunca había llegado a la Corte Suprema tan directamente como llegó en este caso relacionado a los eventos del 6 de enero, y tendremos que ver ahora cómo las Cortes lo van a interpretar y ese análisis legal de la categoría de conducta y si aplica o no la inmunidad. Ángel, yo creo que la mayoría de las personas están de acuerdo que todos deben pagar por sus errores, sea quien sea, ¿no? Y esto de la inmunidad, independientemente que hoy estemos hablando de Donald Trump, a mí particularmente, y sé que a la mayoría les incomoda un poco el tema de la inmunidad, porque parece que le diera poderes sobre la Constitución inclusive para hacer cosas que no son correctas. Tú como abogado, ¿cómo analizas y cómo percibes esta decisión de la Corte Suprema? Es preocupante y sorprendente. Excedieron cualquier expectativa. Considerábamos que iba a haber alguna especie de inmunidad para actos oficiales, no inmunidad absoluta, no una presunción de inmunidad. Inclusive esta presunción de inmunidad tiene que ver con conducta que esté en las esferas exteriores de sus responsabilidades oficiales. Entonces, eso abarca muchísima conducta que en teoría queda protegida por esta inmunidad presidencial. A su pregunta, Andreina, es preocupante porque el precepto de este país, la base en la cual se fundó, el motivo de la revolución, de la independencia de este país, era de que este país nunca iba a ser regido por un rey y que nadie está encima de la ley. Y de pronto esta decisión de la inmunidad presidencial, entendiendo que hay un lugar para cierta inmunidad para actos oficiales como comandante en jefe, ordenar algún tipo de ataque o
conflicto en el exterior, por defensa nacional, cosas así, uno puede entender que existe inmunidad porque son actos oficiales que tienen que ver con el bienestar del país. Pero cuando se aleja de actos que tengan que ver directamente con el bienestar del país, con el mandato presidencial, es lo que es preocupante, porque en este caso en particular del 6 de enero se la acusa de conducta que realmente se puede considerar fuera del ámbito presidencial y conducta a nivel personal teniendo que ver con su campaña electoral. Pero eso ya le toca a la Corte del Distrito de Colombia y la jueza Choquen determinar cuáles son actos oficiales, cuáles son actos no oficiales, qué acusaciones están exentas por inmunidad presidencial, cuáles no. La Corte Suprema declinó determinar cuáles fueron los actos oficiales o no en el caso ese del 6 de enero, que es lo que realmente provoca esta decisión de la Corte Suprema. Así que tocará ver ahora cómo la Corte decide qué evidencia permitir y qué evidencia no permitir en ese caso. Este caso y también, por supuesto, el tema de los documentos clasificados, ¿no?, de Mar-a-Lago, que también son temas ahí que, bueno, la duda es si podrían quedar absueltos antes de las elecciones, abogado, y también preguntarle si hay manera de revertir esta situación o ya no lo hay. No, ya está en la decisión final de la Corte Suprema. Yo no creo a nivel personal que esta decisión va a ser un precedente legal largo. Creo que no va a sobrevivir el tiempo. No supiera decirle en qué momento esto pudiera ser revertido, pero no se me hace una decisión que puede quedar como precedente legal asentado por décadas, diría yo, porque realmente es muy cuestionable la amplitud de la inmunidad presidencial que se ha otorgado no solamente al expresidente, pero a cualquier presidente que ocupe la Casa Blanca. Referente al caso de Mar-a-Lago, en realidad eso tiene que ver conducta que ocurre después del mandato presidencial. Sin embargo, en una de las opiniones de ayer de la decisión de inmunidad presidencial del juez Thomas, está cuestionando la legalidad del nombramiento del fiscal especial encargado Jack Smith, y uno de los argumentos del equipo de defensa en el caso de Mar-a-Lago es precisamente la legalidad del nombramiento del fiscal especial encargado Jack Smith, ya que ese tipo de nombramiento en realidad existe por política del Departamento de Justicia, pero no por una ley establecida por el Congreso. Así que ese es un aspecto interesante de vigilar en el caso de Mar-a-Lago. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y darnos esta explicación. Es muy importante para todos los ciudadanos en este país entender a dónde va el rumbo de los Estados Unidos y lo que significa esta decisión por parte de la Corte Suprema. Un abrazo fuerte para usted. Igualmente, Andreina, gracias por la invitación. Gracias, Janet.